Bueno, pues es una bendición, un gran honor el poder estar esta mañana aquí al frente de ustedes. No es fácil, la verdad no es nada fácil. Venía platicando en la mañana con Maribel. La semana pasada tuve una certificación y me tenía que exponer un tema para poder certificarme y el director ahí de la empresa me quería pues como mover. Me decía, fíjate cómo está toda la gente que tienes ahí al frente viéndote, son los directores del grupo y esto y lo otro. Y no, yo digo, pues no, estoy tranquilo, Inge. Y luego me dice, mira el escenario, fue en el Museo Arocena. Y le digo, pues no. Y yo recapitulando le digo, ¿sabes? Cada vez que paso a la iglesia siento más complicado que una participación en la iglesia que esto que estoy sintiendo. Y realmente así fue. O sea, expusimos y todo bien. Y esto es pues, porque la presencia de Dios está aquí. Es complicado, ¿verdad? Porque uno quiere pues, compartir bendiciones, no quiere errarle luego. Entonces, ahí les pido que me comprendan si me ven ahí un poquito nervioso, ¿sale? Vamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Yo voy a usar la versión NBI, pero ustedes me pueden seguir con la versión que ustedes tengan. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros ojos, nuestro corazón, Padre. Creo que tu palabra este día, esta mañana no volverá vacía, sino que cumplirás en cada corazón el propósito que tienes con ella. Señor, te doy las gracias, la gloria y la honra por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Que venga tu reino y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Hermanos, hay muros en la vida que te frenan, hay muros en la vida que te protegen. Los muros de nuestra casa protegen nuestro hogar. Hay muros en las ciudades que protegen a los que salen, a los que entran, porque los muros tienen funciones muy importantes. De la misma manera que hay muros físicos que existen, que frenan, que protegen, que no te permiten entrar y salir así nomás, también hay muros espirituales. Hay muros espirituales que tienen una función muy similar, y es por eso que como personas de fe tenemos que entender que hay muros que nos pueden limitar y no nos permitan
entrar a lo que Dios ha preparado para nosotros. Es por eso que el día de hoy el título de este mensaje es Derribando los muros. Derribando los muros. En los tiempos de Josué, Jericó estaba fuertemente fortificada. Era una ciudad protegida, sus muros eran símbolo de seguridad, de poder y de resistencia. Humanamente hablando, eran una ciudad imposible de conquistar. Y a mí me gusta que Dios nos llame a conquistar lo imposible. Humanamente hablando, una ciudad imposible de conquistar para un pueblo israelita que venía del desierto. Eran vagabundos en el desierto, peregrinos en el desierto. No tenían el poder militar de otras naciones. Y Dios da la instrucción de entrar y conquistar a Jericó. Los muros de esa ciudad separaban al pueblo de Dios de aquello Dios había prometido. Los muros que nos separan de lo que Dios ya prometió deben caer. Deben caer. Pero quisiera, que entendamos el día de hoy que esos muros no caen con esfuerzo humano, sino con fe, con obediencia y con intencionalidad de nuestra parte como hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, creo que todos tenemos, y quizá hay varias personas presentes que se encuentran en esta temporada. Todos tenemos momentos en donde sentimos que Dios nos prometió algo, pero es como que hay algo en el medio. Hay algo en el medio que un factor limitante, algo que no nos permite avanzar, algo que no nos permite conquistar o heredar lo que Dios nos ha prometido. Jericó no era el destino final, sino que era el obstáculo antes de la promesa. Lo interesante es que Dios no negó el muro, pero tampoco permitió que fuera permanente. Recordemos que Josué, capítulo 1, Dios le dijo a Josué después de que Moisés murió: Josué, ponte de pie, ponte en marcha junto al pueblo, cruza en el Jordán y cada lugar que toques con la planta de tus pies será entregado. Y Jericó era uno de esos lugares. ¿Por qué Dios no mencionó los muros? Porque si no, nunca se hubieran puesto en marcha. Dios no negó los muros, pero Él sabía muy bien que estaba de pie ese muro en ese momento. Pero llegaría el momento donde ya no estaría de pie, porque los muros caerán. El hecho de que el muro exista no significa que el muro va a tener la última palabra. Por eso el día de hoy, no sé qué muro estás enfrentando en tu vida, ese muro invisible, y vamos a hablar de algunos esta mañana. Quiero recordarte el día de hoy que ese muro no tendrá la última palabra en tu vida, amén. Los muros pueden ser reales, pero no son finales. Entonces no negamos la realidad, creemos en una realidad divina. Jericó estaba cerrada, estaba fortificada, parecía imposible de derribar. Representa el primer obstáculo grande para la generación de Josué, la puerta de entrada a la promesa. Y entendamos que muchas veces los muros más intimidantes suelen estar junto antes de la mayor promesa. De la mayor promesa. El obstáculo no cancela el propósito de Dios. Quiero recordarte el día de hoy que los obstáculos que estás enfrentando
Esos muros que parecen ser imposibles de derribar no cancelan el propósito de Dios, sino que lo magnifica. Lo magnifica. Jericó no era solamente una ciudad física, también representa temores, representa debilidades mentales, representa incredulidad, representa todo aquello que se levanta entre nosotros y la promesa de Dios. Y es por esto, con este pensamiento de que los muros deben caer, que quiero compartir el día de hoy algunos principios, algunas ideas, algunos pensamientos basados en la Escritura para ayudarnos a ver los muros caer en nuestras vidas. Amén. En primer lugar, sé que no te va a gustar mucho, pero está bien. Número 1, es tu responsabilidad identificar tu muro. Es tu responsabilidad identificar tu muro. ¿Sabes cuál es el problema? Somos muy buenos en identificar los muros de los demás, pero no tan buenos en identificar nuestros propios muros. Pero es tu responsabilidad identificar tu muro. Es por eso que tengo una pregunta para nosotros como iglesia el día de hoy. ¿Cuáles son los muros en tu vida que no te deja poseer lo que Dios ha preparado para tu vida? Esos muros invisibles como las heridas del pasado, la falta de perdón, los temores internos, los hábitos que limitan, los pecados ocultos, las emociones que te gobiernan. Esos muros que jamás te van a permitir entrar en todo lo que Dios tiene para tu vida. El día de hoy, muchos no están lejos de su promesa, solo están detenidos por un muro interno y por eso tenemos que saber identificar nuestro muro. Porque lo que no puedes identificar, jamás vas a poder derribar. Jamás. El resentimiento, la decepción, el dolor, la ofensa son muros invisibles. Tienes acceso a la promesa de Dios, pero no tienes la entrada por los muros que no puedes identificar. Y hermano, hermana, nosotros no debemos ser cristianos que simplemente tienen acceso. Nosotros debemos ser cristianos que siempre tienen entrada a lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Por eso es nuestra responsabilidad identificar esos muros que nos dejan fuera de nuestro Jericó, de la promesa de Dios. No puedes cruzar hacia lo nuevo si sigues arrastrando lo que un día te hirió, lo que un día te afectó. Hermano, quiero recordarte que no eres víctima de tus circunstancias. No todo lo que te detiene es externo. La mayoría de las veces los muros viven dentro de nosotros. Viven dentro. Pero como no los hemos identificado, culpamos a lo externo, culpamos al gobierno, culpamos la economía, culpamos al jefe, culpamos el salario, culpamos a aquel que se nos cruzó en la calle. Cuando no tratamos con lo interno, todos los muros son externos. Pero para poder lidiar con lo externo, primero tenemos que derribar lo interno. Por eso toca ser responsables y poder identificar esos muros invisibles. Hay que decidir confrontar lo interno y mi hermano, hay que dejar las excusas a un lado para que los muros puedan caer.
Israel fácilmente pudo haber dicho: no estamos preparados, venimos dando vuelta en el desierto y quieres que conquistemos a Jericó. No se puede, no tenemos experiencia, no somos peregrinos, salimos de ser esclavos, no somos unos guerreros, está imposible. El muro es demasiado grande, la ciudad está muy fortificada, pero mi hermano, mi hermana, estoy convencido de que la conquista comienza cuando las excusas terminan. Es por eso que tenemos que poder identificar nuestros muros internos. El muro no cae cuando encontramos razones, caen cuando tomamos responsabilidad. Y esto es una gran realidad que he aprendido a lo largo de estos años caminando con el Señor. Hay muros que el Espíritu Santo te va a revelar, va a iluminar y decirte: hey, este es un muro, trata con esto, te quiero ayudar. Hay muros que vas a poder ver en oración, hay muros que el Espíritu revela, que la oración revela, pero es solo la responsabilidad la que nos posiciona para verlos caer. No puedes culpar eternamente el pasado, no puedes culpar continuamente las circunstancias. La responsabilidad personal es el primer golpe contra los muros que frenan tu futuro, y por eso tenemos que ser responsables. Me gusta esta parte de la conversación entre Dios y Josué. Lo leímos. Dios le dice: te he entregado la ciudad. Si yo hubiera sido Josué, le digo: Dios, te despertaste mal hoy, porque me dices que me entregaste la ciudad, pero los muros siguen ahí de pie. Dios, me dices que es mía, pero tengo que derribar algo muy complicado. ¿Por qué no haces que caiga con un trueno del cielo y se deshaga de los muros para que podamos entrar sin ningún esfuerzo, sin ninguna batalla? Sería mucho más fácil así, Dios. Pero Dios dijo: te he entregado la ciudad. Y esto revela un principio espiritual muy grande. Dios muchas veces declara victoria antes de que veamos evidencia natural de ella. Dios habla a través de la victoria, aunque todavía veas tú el obstáculo. Por eso quiero recordarte el día de hoy que no confundas lo que tú ves con lo que Dios ya dijo. Ojalá puedas captar eso. No confundas lo que tú ves, los muros, con lo que Dios dijo. Te he entregado la ciudad porque hecho está. Por eso vivimos por fe y no por vista. El muro puede estar frente a ti, pero la promesa está sobre ti. Eso puede cambiar tu vida. Por eso no puedo tirar la toalla en mi vida, porque sé lo que está sobre mí. Por eso no puedo retroceder, porque sé lo que está sobre mí. Por eso no pierdo mi esperanza, porque sé lo que está sobre mí. Amén. Número 2. Número 2 dice: no subestimes el poder de la obediencia. No subestimes el poder de la obediencia, porque esto es una gran realidad. Muchas veces subestimamos la obediencia. La narrativa nos muestra las instrucciones de Dios y la estrategia. Realmente la estrategia de Dios no tenía sentido. Caminen, callen, repitan,
7 días. Háganlo vez tras vez. ¿Y cómo vamos a derribar estos muros y conquistar esta ciudad caminando, dando vueltas a la ciudad? Mándanos un guerrero que aparezca un ejército de ángeles y pelee por nosotros. Las instrucciones realmente no tenían sentido, porque no era una estrategia militar, sino espiritual. Pero muchas veces queremos que Dios actúe dentro de nuestra lógica, dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestro razonamiento. Pero entendamos el día de hoy que hay muros que no caen con talento, hay muros que no caen con experiencia, hay muros que no caen con esfuerzo humano, hay muros que no caen por tu personalidad. Los muros caen con obediencia, con obediencia. Dios, lo que me estás pidiendo hacer no tiene sentido, pero me someto, obedezco, me rindo. Voy a dar la vuelta a esta ciudad hasta que me digas que es tiempo de gritar y ver los muros caer. No veo cómo va a suceder, no entiendo las instrucciones, no se alinean con mis opiniones, mis emociones están gritando, no lo hagas, pero decido obedecer, decido obedecer. La obediencia es poderosa. En 1 Samuel, capítulo 15, pinta una imagen del poder de la obediencia que nos tiene que retar el día de hoy. El profeta Samuel había dado instrucciones de parte de Dios al rey Saúl. Tenían que derrotar al rey Agag de la ciudad de Amelec. El profeta le dijo: nadie queda con vida. El Antiguo Testamento no te lo sé explicar. Y le dice: no se lleven un botín de la conquista, vuelvan con las manos vacías. Y Saúl decide dejar con vida a Agag, y decide tenerlo como trofeo de conquista. Decide y permite que sus hombres traigan ganado, y aparece Samuel en la escena y le dice: Saúl, ¿qué está pasando? Las instrucciones fueron claras y simples. Dios peleará por ustedes, te dará la victoria, pero no se trae ningún botín de la conquista. Y Saúl le dice: no, está bien, pero solo quería mostrar a Agag el poder de Dios y la conquista que Dios nos dio. Y trajimos parte del ganado para sacrificarlo y adorar a Dios con un holocausto. Lo que trajimos es para adorar a Dios. Sus intenciones eran buenas, pero era desobediencia, porque las instrucciones fueron: no toquen nada, no dejen a nadie con vida, vuelvan. Y dijo: no, pero vamos a adorar a Dios con un holocausto. Buenas intenciones, no un corazón obediente. Y la palabra dice que por eso Saúl perdió su reinado, y un capítulo después se va en busca del nuevo rey y David es ungido. En 1 Samuel 15:22 dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Mi hermano, la obediencia vale mucho más que la apariencia espiritual, y por eso en tu vida, en mi vida, jamás podemos subestimar el poder de la obediencia.
Hay tantos cristianos esperando una palabra de fe sin obedecer la última palabra que recibieron, porque subestiman el poder de la obediencia. ¿De qué sirve tener palabras tras palabra si después no caminas hacia su cumplimiento? Sigue las instrucciones, hay que trabajar, hay que creer, hay que enfrentar lo que tenemos que enfrentar, hay que marchar hacia su cumplimiento. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: la obediencia a Dios es la prueba más alta de nuestra fe en Él. No nuestros hechos por fe, nuestra obediencia. La obediencia que parece simple es la que puede producir resultados sobrenaturales. Es la obediencia que derriba muros que la fuerza nunca va a poder mover. Entonces la pregunta para ti es: ¿en qué área de tu vida te toca empezar a obedecer? ¿En qué área de tu vida tienes que cambiar tus buenas intenciones por obediencia? Quizás en tus relaciones quieres honrar a Dios con tu cuerpo y vas a obedecer. Quizá es que tienes que perdonar a alguien, aunque cueste, porque esta persona te maltrató. El perdón no tiene nada que ver con esa persona que te maltrató. Tiene todo que ver con ese veneno en tu corazón, donde perdonas y sueltas. Porque Jesús nos dijo 70 veces 7 hay que perdonar. Las matemáticas son muchas veces al día. Quizás tienes que obedecer en tu economía. Quizá tu muro es económico, pero no obedeces trayendo el diezmo y quieres entrar a tu Jericó económico sin derribar el muro de la obediencia en el área de tus finanzas. Dios es un Dios de principios y la obediencia es poderosa, porque la obediencia derriba muros. La obediencia no cae solo con deseo, cae cuando asumimos la responsabilidad de caminar en obediencia. Amén. Número 3, estaba a doler un poco y dice: no hables fuera del lugar. No hables fuera del lugar. ¿Pero qué tiene que ver esto con la historia? Bueno, leímos los versículos 1 al 5, donde las instrucciones iniciales fueron de Dios a Josué para los sacerdotes. Pero de los versículos 8 al 10, Josué empieza a dar instrucciones al resto del pueblo de Israel. Dice la palabra: cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Continúa y dice el versículo 10: al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó, no sugirió, le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Prácticamente, hermanos, les dijo: marchen, pero en silencio, nadie diga nada. ¿Por qué? Buena pregunta. Porque Josué tenía todavía la espina clavada de cuando él volvió con los otros 10 espías y escuchó a 10 dar un reporte negativo, que causó que la multitud
empezar a esparcir rumores, rumores falsos de lo que no era posible, cómo no podían avanzar, cómo ellos no podían heredar lo que Dios estaba prometiendo. Estoy convencido de que Josué aprendió de una experiencia previa y dijo, no, las instrucciones de Dios no tienen sentido. Lo que les estoy ordenando es una locura. Ya lo sé. Los sacerdotes irán primero, las trompetas sonarán. Algunos soldados irán antes del arca y delante del arca, pero ustedes, porque los conozco que son negativos y pesimistas, marchen en silencio, porque esta vez yo no quedo fuera de lo que Dios prometió. Y marcharon en silencio. Veamos la imagen, por favor. ¿Te imaginas ser un israelita marchando, pensando esto está raro, no puedo hablar? ¿Qué estamos haciendo dando vueltas a esta ciudad? Suenan las trompetas, ven la ciudad fortificada, saben que Jericó es una potencia y nos está diciendo que marchemos en silencio. ¿Te imaginas después de la marcha cómo los opinólogos salieron a hablar? ¿Por qué? ¿Por qué les dijo, hey, no hablen fuera del lugar? Porque la queja, hermano, debilita la fe. Porque las palabras incorrectas refuerzan los muros. No refuerces muros con una confesión negativa que Dios te llamó a derribar. No hables fuera del lugar. Dios les estaba enseñando que no todo se pelea hablando, no todo se gana opinando. Eclesiastés 3:7 nos dice, en la segunda parte del versículo, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. ¿Cuál es el problema de cristianos inmaduros? Hablan cuando deben callar y callan cuando deben hablar. Pero la pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Tenemos que aprender a no hablar fuera del lugar. Y déjame hacerte una pregunta más, hermano. El día de hoy quiero que podamos reflexionar y hacer un análisis de nuestra vida y de nuestra fe. ¿Cuántas veces te metiste en problemas por no saber callar? ¿Cuántas veces te metiste en problemas por hablar fuera del lugar o por hablar de más? ¿Cuántos de nosotros hemos fortalecido nuestros muros por culpa de nuestras propias palabras? Tenemos que cambiar nuestra confesión, alinearnos con la palabra de Dios. Proverbios 18:20 al 21 dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacía con lo que habla. ¿De qué te estás llenando? ¿Con qué palabra te estás saciando? Versículo 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Mi hermano, esto es un principio que debemos entender. Lo que declaras puede sostener el muro o preparar su caída. Por eso hay que hablar lo correcto. Si no puedes controlar tu boca durante el proceso, jamás te sostendrás en medio de una victoria. Por eso hay que aprender a levantar la voz en el momento correcto. Las instrucciones eran fuera de lo común, pero sencillas. Marchen en silencio. Cuando dé la orden, griten y los muros caerán. Miremos al muro, obedezcamos, callémonos en el momento correcto para después poder hablar en el momento oportuno. El grito al séptimo día no fue un grito emocional, fue un acto de fe.
Ese grito después de la séptima vuelta representó confianza total, alineación con Dios, activación de la fe. No era el volumen del grito que derribó los muros, era el volumen de la obediencia en el momento correcto. Aprendamos a no hablar fuera del lugar. Si nunca fuiste político, no critiques a un político. Bueno, aquí sí aplica. Si nunca fuiste docente, no critiques al docente. Si nunca fuiste pastor, no critiques a los pastores. Si nunca fuiste empresario, no tengas opinión en cómo levantar una empresa. Si no te has casado todavía, no hables del matrimonio de otro. Si no tienes hijos, no tengas opiniones sobre cómo otros deben criar a sus hijos. Aprendamos a callar, porque esto es lo que he entendido. He entendido que cuando no aprendemos a callar, después a nadie le interesa lo que tengamos por decir. El mismo Dios que te pide callar en una temporada, te pide declarar en otra. Pero hay que reconocer la temporada en la que estamos. Amén. Y número 4, mientras los músicos me ayudan, se oye silencio si aprendimos rápido. Número 4, y es una declaración sobre tu vida y sobre la mía. Detrás del muro está tu próxima etapa. En Jericó, la puerta a la tierra prometida no era el final, era el acceso para el principio. Y por eso los muros tenían que caer, porque al caer los muros, una nueva temporada se estaba anunciando. Era la primera ciudad que los posicionaba para todo lo que venía. Pero el detalle es que algunos piensan que el muro es el problema, pero debemos entender que el problema en realidad es la antesala del milagro. Mi hermano, cuando los muros caen, hay una próxima temporada, una próxima etapa que nos espera. El tamaño del muro puede parecer grande, pero si el muro es grande, prepárate, porque lo que está del otro lado del muro es aún mayor. El tamaño del muro equivale al tamaño de la promesa. Por eso fue después de la derrota de Goliat que todos vieron lo que Dios ungió en David. Tenía que caer el muro para que David, el rey, sea visible, aún siendo joven. Porque detrás del muro está tu próxima etapa. Entonces, algunas preguntas ya para terminar. ¿Qué muro has estado rodeado, enfrentando? ¿Qué muro invisible das vuelta y vuelta y vuelta? Para, detente de dar vuelta y enfréntalo, identifícalo, obedece a Dios, habla de la promesa, no hables fuera del lugar y verás ese muro caer. ¿Qué área de tu vida has normalizado que Dios quiere transformar? ¿Qué necesitas soltar el día de hoy para seguir avanzando? Mi hermano, hoy no solo tenemos que reconocer e identificar el muro, hay que decidir creer que va a caer, no por nuestras propias fuerzas, sino por nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Iglesia, quiero recordarles el día de hoy que lo que Dios prometió no está en discusión. El muro sí. Lo que Dios prometió para tu familia no está en discusión. El muro sí. Lo que Dios prometió para tu economía no está en discusión. El muro sí. Mamá, papá, lo que Dios prometió para tus hijos no está en discusión. El muro sí. El muro
muros y vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestros ojos, nuestro corazón, Padre. Creo que tu palabra este día, esta mañana, no volverá vacía, sino que cumplirás en cada corazón el propósito que tienes con ella. Señor, te doy las gracias, la gloria y la honra por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, juntos decimos